A 3 minutos de las 10 de la mañana le vamos a dar la bienvenida al doctor Alfonso López, médico español, pero médico residente en nuestro país, recibido en nuestro país. Esto un poco a propósito también del tema de que el Sindicato Médico de Uruguay ha pedido al gobierno discutir las políticas para redistribuir mejor a los profesionales extranjeros que están viniendo, y mucho se dice a nuestro país. En el caso de Alfonso hay alguna variante, no estamos hablando de un médico recibido en su país de origen que llega para trabajar al Uruguay, sino en el caso de Alfonso, alguien, un estudiante que eligió estudiar en el Uruguay, ¿no es así? Bienvenido, Alfonso. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en mi caso decidí venir al Uruguay a estudiar medicina. Teniendo en cuenta, bueno, que en España la verdad que los cupos para poder estudiar medicina son bastante escasos y somos bastantes millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos con mi familia la posibilidad de cumplir mi sueño. ¿Por qué Uruguay, Alfonso? Por eso, porque buscamos un poco un país que se adecuase a todos los requisitos que, bueno, que un padre quiere para su hijo, en el sentido de que, bueno, que haya seguridad, que las condiciones climáticas sean las adecuadas y sobre todo que, bueno, que el programa de estudios de la facultad sea más o menos el mismo para después poder homologar el título y decidir volverte a tu país. En mi caso, bueno, decidí quedarme, cosas que la verdad que bueno, no conocía Uruguay, pero cuando vine, bueno, la calidez de todos los uruguayos, de todos mis amigos y amigas que tengo, la verdad que me sorprendió y bueno, decidí quedarme. ¿Cuánto hace que estás recibido? Hace casi 2 años, 1 año y medio, casi 2. Perdón, se perdió la pregunta, discúlpeme, falta de olfato periodista. ¿Por qué? Y sí, pero... ¿cómo teniendo la posibilidad? ¿Tenés ya revalidado el título además en España? Sí. Pero eso ya venía. Pero ¿cómo teniendo la posibilidad de volverse ahora, mucho usted, como el doctor López, a España, decide quedarse en Uruguay? Para mí tiene que haber alguna razón sentimental, mire lo que le digo. Tal vez sí. ¿Está preguntando el estado civil? No, soy soltero. No, pero reitero, la calidez con la que me recibió el pueblo uruguayo, la verdad que siempre digo lo mismo, que nos conocemos en 2 minutos y que te diga alguien, mira, vivo en tal sitio, mi teléfono es tal y lo que precisa estoy a las órdenes. En Europa lamentablemente no pasa, somos mucho más fríos en ese sentido. Y yo he tratado de empaparme de esa calidez y tratar de ser así a día de hoy con mis amigos y con todos los pacientes. ¿Dónde trabajas actualmente? Maldonado, en casi todas las instituciones médicas de Maldonado. Bueno, la Clínica Plus Vital, Médica Uruguaya, Mautones, las policlínicas de la Intendencia de Maldonado, Cardiomóvil, hogares de abuelos y abuelas y por supuesto en la Facultad de Medicina del CLAE, que es donde estudié y donde actualmente soy profesor de 2 materias. ¿Das clases en el CLAE? Doy clases en el CLAE. ¿Tienes tiempo? Sí, de noche. De día, la verdad que de 8 de la mañana a 6, 7, 8 de la tarde lo dedico a mis actividades profesionales y después a las 9 de la noche más o menos a hacer un poquito de piscina y nada más, ¿no? Y bueno, por supuesto los amigos y un buen asado siempre está bienvenido, ¿no? Bueno, lo que seguramente se deben estar preguntando muchos es si exclusivamente, digamos, la situación de comodidad por la sociedad uruguaya, por cómo se maneja en Maldonado, es lo que lo motiva a Alfonso a quedarse, a ejercer la medicina en Uruguay, o también la situación en Europa y particularmente la situación de España ahora para los médicos está siendo complicada. Exactamente, eso digo, te duele en el alma en primer lugar que, bueno, que tu país no te haya dado la oportunidad de poder realizar tu sueño y en cambio Uruguay sí, ¿no? Me la dio y a medida que han ido pasando todos estos años también te duele más saber que, bueno, mi familia está en Madrid y saber que la situación no es la que era en aquel entonces cuando yo me vine y que la verdad que está complicado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un médico ahora mismo en España, digo, se pelean un poco por a ver quién consigue hacer una guardia y acá en Uruguay la verdad que gracias a Dios nos peleamos por quien no quiere trabajar los fines de semana, ¿no? O los días festivos. Entonces, bueno, doy gracias por supuesto a mi familia por todo el apoyo que me dieron y el sacrificio que hicieron, económico y personal, ¿no? Claro. Siempre quieres tener a tus hijos cerca, pero bueno, apostaron por hacerme cumplir mi sueño. Claro, y eso te quería preguntar, porque en realidad cuando la decisión familiar fue, bueno, te apoyamos económicamente, viajás a Uruguay, te radicás en Uruguay, estudiás en Uruguay y volvés, ¿cómo lo tomaron cuando dijiste, mirá, no vuelvo? Y bueno, viendo evidentemente que tu hijo está feliz, que cumplió un sueño, obviamente que lo que quieren es ser partícipes de ello y bueno,
como primicia, mi madre viene en agosto a visitarme y se jubilan en 3 años y se vienen a vivir a Uruguay conmigo. Oh, o sea que te traes a toda la familia. Exactamente, con eso yo creo que te resumo básicamente todo los sentimientos que tiene uno, ¿no?, hacia Uruguay. Seguro que se radica en el Maldonado. Sí. Se está dando Totalmente. que muchos profesionales, muchos médicos extranjeros están viniendo al Uruguay. Yo decía, el caso de Alfonso es particular porque es un estudiante de la carrera en nuestro país y se recibe en nuestro país. Pero están quienes vienen a revalidar, ¿verdad?, el título aquí, y se está dando cada vez más de extranjeros que están trabajando. En la condición de médico extranjero, ¿existe algún tipo de discriminación? ¿Existe algún tipo de inconveniente que veas que tienen los profesionales extranjeros que vienen a ejercer a nuestro país? Sinceramente y con la mano en el corazón, no. La verdad que creo que hemos sido todos, yo el primero evidentemente, muy bien recibidos, y creo que justamente vienen por eso, ¿no? En primer lugar, obviamente, pues se les da la oportunidad porque hay trabajo, y después, una vez que, reitero siempre lo de la calidez del pueblo uruguayo, una vez que pruebas eso, yo creo que no te quieres ir a ningún otro lado porque no lo encuentras en otros lados, o por lo menos en los países en los que yo he estado. Hablaste del plan de estudios y nos decías de alguna pequeña diferencia con respecto a los planes de estudio. Uno podría tener equivocadamente la idea de que de repente nuestro plan de estudios no está debidamente ayornado, por ejemplo, a lo que se puede pedir o solicitar en Europa. Tú que lo viviste como estudiante y que ahora revalidaste, ¿hace cuánto revalidaste en España? Nada, hace 2 semanas terminé los trámites, ahora es esperar 6 meses y queda listo la O homologación sea del que título. prácticamente ya podemos decir, podés ejercer en toda Europa. Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos a nivel de planes en la Y bueno, enseñanza? con respecto a eso, tanto la Facultad de Medicina del CLAE como la UDELAR, tiene un poquito de algunas similitudes y algunas diferencias en el programa, pero concretamente con mi facultad, la verdad es justamente elegimos ahí con mis padres para poder homologar sin que tuviera que dar ningún tipo de prueba ni nada por el estilo. Es decir, es sencillamente tramitar la reválida y punto. Exactamente, la burocracia un poquito y terminar de ¿Y los hacer planes de trámites. estudios con respecto a Europa? En el caso de la facultad a la que yo estudié, exactamente el mismo. ¿Sí? Además, inclusive, que tener las prácticas de primer año, muchas veces pasa tanto en Europa como acá a veces, ¿no?, que hasta tercer año no tocas un paciente y a lo mejor decís, bueno, y si después no me gusta, etcétera. Bueno, por suerte allí en Maldonado tenemos la suerte de primer año estar en contacto con los pacientes y ya saber realmente, ¿no?, es lo que quiero hacer el resto de mi vida, es mi sueño, sí o no, y bueno, en el caso de que sea hacerlo. El informe al que refería Humberto del Sindicato Médico del Uruguay, que eleva al gobierno para el tema de estudiar, y en realidad esto, a ver, el Sindicato Médico se lo plantea al Poder Ejecutivo del gobierno, pero este tema lo había tirado ya Mujica, el presidente de Mujica en su momento, durante la administración de Mujica había planteado, ya el presidente Mujica, no sé si te acordás, había planteado este tema de los profesionales que llegan del exterior a trabajar en nuestro país y el tema de este macrocefalismo que tenemos en Uruguay de concentrar todo en Montevideo, zona metropolitana. Mujica ya en aquel momento hablaba de una planificación hacia la frontera, por ejemplo. Pero el informe particularmente del Sindicato Médico que eleva al doctor Vázquez y a todo el Poder Ejecutivo habla de la llegada de extranjeros, pero particularmente muchos médicos cubanos y pakistaníes. Sí. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Sí, concretamente conozco muchos colegas. Claro, te lo pregunto por eso porque eventualmente puedes conocer muchos colegas. Sí, muchos uruguayos van a estudiar a Cuba, concretamente a la universidad que hay allí, y ¿qué es lo que sucede? Hay muchos también estudiantes pakistaníes que van a estudiar a esa misma universidad, y en mi opinión debe pasar lo mismo que pasó conmigo. La calidez del uruguayo cuando está también en el extranjero, se enganchan para venir. Exactamente, y los convencen de venir porque hay trabajo, es un país tranquilo, etcétera, y bueno, obviamente, ¿por qué no probar? Y después que llegan aquí, bueno, evidentemente se están quedando, y creo que también es bueno la mezcla, ¿no?, de culturas. Siempre eso creo que hace a un país que sea más grande cada vez. Hablabas de la dificultad que te encontraste en el momento que tomaste la decisión de ser médico, de la dificultad que encontraste en tu país por el tema de cupos, etcétera, etcétera. ¿Son muchos los jóvenes que se encuentran en esa situación en España, dificultades para poder desarrollar la carrera en medicina? Exactamente, en medicina y en cualquier otra carrera. Si no alcanzás la nota de corte para poder entrar dentro de los cupos que hay, evidentemente lo que te queda es esperar un año entero para volver a dar la prueba, o si no, optar por otra carrera, o si no la opción que pudimos elegir con mi familia de probar suerte en otro país. Duele, evidentemente, y te emocionas aún a día de hoy, y después de haber conseguido el sueño, que tu país justamente no te diera esa oportunidad, ¿no? Que creo que después de haber pasado la escuela, como se dice aquí, o el liceo,
y todos los trámites, ¿no? que te obligan a pasar, que no te den la oportunidad de, bueno, demuéstranos si vales, la verdad que duele, ¿no? Pero bueno, todo pasa por algo, yo creo, en la vida. Claro. ¿Hay algún otro amigo o amiga que haya seguido o intente seguir tu camino o conocido tu ejemplo, diga, voy a buscar esta vía que fue la que buscó Alfonso? Sí, bueno, en mi facultad hubo otros 2 compañeros que eran de España, y bueno, y por supuesto que han venido muchos alumnos de Brasil, de Argentina, de Chile, hasta compañeros sí, bueno, lo que pasa es que también la Facultad de Clave de Medicina en Punta del Este tiene eso de concentrar a muchos estudiantes, no solamente de Europa, sino también de la región, digo, exactamente. Porque se ofrece un buen lugar para recibir, como es Punta del Este, Maldonado. Las familias tienen un trayecto corto, por ejemplo, para la región, para llegar. Exactamente. Es una ventaja que... Eso motiva justamente, sí. La verdad que sí. Oriundo de Madrid, ¿no? Exactamente. Me imagino que hoy a las 3:30 de la tarde este hombre suspende las consultas. Por supuesto, hoy no se trabaja. Digo, porque va a haber el Real y el Bayern, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo justo te iba a regalar un autógrafo de Godín, pero no sé por qué me parece que no. Nos vemos en la final. Las tenemos todas en contra de los uruguayos con el Madrid, ¿no? Suárez en el Barcelona. Suárez en el Barcelona. Ayer gozaste, ayer pasaste bien. Está bien. Y bueno, Cavani ojalá vaya al Madrid. Bueno, es una posibilidad. Lo dije acá al aire, no se merece estar en el PSG. No se merece, Cavani tiene que estar en un cuadro mucho mejor. Acá empezamos a hablar de medicina y de médicos recién terminamos en el fútbol. Tiene razón todas las televidentes que nos dicen Tegaldo y de Vargas monotemático. Doctor López, un placer haberlo tenido esta mañana aquí en Arriba Gente. Alfonso López con nosotros, un español residente en nuestro país, recibido como médico aquí en nuestro país, hablando un poco sobre esta realidad que seguramente para más de uno debe haber sido bastante curiosa.